P de 2, ¿verdad? Entonces ese 2 ya usted sabe que sale de ahí, le dice de que hayan dos varones, ¿no? O sea, en la parte A, dos varones, o sea que el 2 ya usted sabe dónde sale. Y luego el 4 surge de restar 6 menos 2, porque 6 es el tamaño, el número de hijos que tiene cada familia. O sea que eso también me lo da. En una familia con 6 hijos, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿cuántas en 5.000 familias con 2 hijos cada una? ¿Cuántas se espera que tengan 2 varones? O sea que me están diciendo que n vale 6, primero la n grande 5.000, que cada familia tiene 6 hijos, esa es otra n, y luego x vale 2, porque en este caso me están diciendo que tenga 2 varones. Y el 4 surge siempre de que aquí va n menos 6, o sea que sería 6 menos 2, que es 4. Ya. ¿Quién me llamó por ahí atrás? Diga. Utilizar la fórmula que está abajo. Uno más. ¿Quién que está el teléfono? Mira, vamos a dividir esto. Yo hice la parte A, ¿verdad? Usted tiene que hacer la parte B, la parte C, la parte D. Esto es que lo pueden, en lugar de la C, usted puede hacerlo de esa manera. 1 menos lo que resta. Yo creo que lo explicamos en la clase anterior, ¿verdad? En la parte C, ¿verdad? La parte C, usted puede elegir hacerlo de 0 hasta 3 o 1 menos lo que resta, que es 4, 5 y 6. 1 menos 4. Ok. ¿Cuánto le dio la B, señores, para que vayamos avanzando? A ver qué es lo que es. A mí me dio 547. 547 usted puso de las 2.000 familias con... Vamos a esperar a ver si a otro le da lo mismo, para entonces pasar a la parte C. Ministro, ¿cuánto le dio la B? A ustedes dos, ¿cuánto le dio la B? Pero ¿tú estás haciendo la B ya, ministro? Oh, dígame la B. Yo le voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Usted no miró la clase anterior? ¿Y qué es lo que está pasando? Usted no está moviendo, usted ni siquiera está. Eso, vamos a hacer la parte B. La A ya está hecha completa. Háganla ver.
5, 10, 93, 7. 1094 ahí de 1094, ¿no? 93, 7, sí. Te pones Ministro, aparte de ese ejercicio en el EVA, hay otro que usted no entienda, está bien, está claro ya. En el verde, ¿puede que uno hacer veces y veces que lo suma? Eso es haciendo otra cosa aquí, ¿verdad? ¿Cuánto quedaron? Para confirmar, P de 5, ahí tendríamos 6 combinación de 5, 1 medio a la 5, por 1 medio a la 1, más 6 combinación de 6, 1 medio a la 6, por entre 12, ¿cuánto pedí? Claro. 1 medio a la 6 por 1 medio a la 0. Usted puede hacer eso en la calculadora en un solo cálculo. De todas maneras, mire, eso es 1 y esto es 1. O sea que todo eso se convierte en 1 sobre 64. Porque 6 combinación de 6 da 1. Y cualquier número elevado a la 0 también da 1. Y en esto sí, esto es 1 medio y esto hay que calcular cada uno. Me parece que será 5, ¿no? 6 combinación de 5. Eso da 6. Bueno, 6 por 1 sobre 64. Más 1 sobre 64. Eso da como 7 por 1 sobre 64, ¿verdad? 1094. Teniendo esa probabilidad, entonces hallamos mu es igual a NP igual a 5000 por 0.1094. ¿Cuánto da eso? 547 puntos. Vamos a poner 548 redondear. Entonces va a poner de las 2000 familias, de las 5000 familias, con 6 hijos cada una, se espera que 548 tenga al menos 5 varones. Profesor, Dígalo, haga. Usted le leo a las 5. ¿Cómo es? Yo sé que eso es de los P que tenemos, estas dos, pero ¿y el 1 y el 0? Siempre en la fórmula, bueno, ya yo la borré, pero ahí siempre va, mire, ahí siempre va X y ahí también va X. Entonces aquí va siempre N menos X, ahí arriba. 6 menos 5, aquí va 6 menos 6. ¿Cuál es? Ahí ya la conclusión de los 5 varones. 28 varones.
porque dice al menos 5. No, eso es combinación de 5. Le pidieron que no, que tengan al menos 5 varones. Y cuando es la D, profesor, la D, ya sean 3 o 4 varones, usted va a poner ahí que la mujer familia, que constituye cada uno. Ya. Dame. Ya te viene tienen A lo sumo 3. Eso, Ya usted La cera probabilidad es 0,64 de los. Oye, yo eso lo voy a dejar para que lo suban a leva y entonces en este dice que la probabilidad, todos están atentos, nadie está copiando ni haciendo otra cosa, ahora todos están atentos. Dice que si la probabilidad de que una pieza sea defectuosa es de 0.12, ya ahí inmediatamente deducimos que Q vale 1 menos 0.12 igual a 0.88, ¿verdad? Cada vez que usted le dan a P, usted de una vez deduce a Q. Bien. Entonces dice que determine que, perdón, de un total de 400, ¿verdad? O sea, que N vale 400. Entonces le pide que determine la media y la desviación estándar. Bien, la media simplemente es que va a ser igual a 400 por 0.12. ¿Cuánto da eso? 48. Y la desviación estándar, raíz cuadrada de NP va a ser igual a raíz cuadrada de 400 por 0.12 por 0.88. ¿Cuánto da eso? Raíz cuadrada de 400. 6.5. Bien. Eso se interpreta de la manera siguiente. Ahí nosotros tenemos una media de 48. Entonces siempre, vamos a decir, el valor más probable va a ser igual a la media más o menos el error estándar. Bien, o sea que lo voy a escribir aquí. Esto es valor más probable. Y entonces el valor más probable es como un intervalo o un rango de valores para los cuales se cumple eso. En este caso tendríamos la media, que es 48. Fíjense, lo que me pidieron fue nada más esas dos cosas. Yo le estoy agregando esto para que usted sepa que para qué le piden la media y la desviación estándar. Entonces 48 más o menos 6.5, que es como el margen de error. O sea que el valor estará entre 48 menos 6.5 y 48 más 6.5. ¿Cuánto da eso? 41.5 y 54.5. ¿Ok? O sea que tendremos un margen de tolerancia de piezas buenas entre 41.5 y 54.5. ¿De acuerdo? De piezas buenas. Vamos a decir de piezas defectuosas, perdón, porque me están diciendo que las defectuosas son 0.5. Entonces tendremos un margen entre 41 y 54 piezas dañadas de las 400. ¿Ok? En este caso, como es así, no importa que uno lo redondee a un entero. Sí, porque realmente piezas como tal serían 42, ¿verdad? O 41, vamos a decir. De 41 a 55 piezas se podría decir que es una pieza dañada.
¿No es? De 13 veces en 60 lanzamientos. Ya. Un número menor que 3. Ajá, pero eso es B ahora. B. O sea, la probabilidad de éxito en un solo intento, vamos a ponerlo más para arriba para poner Q ahí. Un número que cuando usted lanza un dado una sola vez, porque recuérdese que la probabilidad de éxito en un solo intento. Cuando usted lanza una sola vez el dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de tener un número menor que 3 o mayor que 3? Menor que 3. ¿Cuáles son? 2 de 6. Los menores que 3 son 1 y 2 porque no tiene 0 ya. De 6. Mitad 1, mitad 3. Eso da un tercio. Por tanto, Q vale 2 tercios. Ya está hecho el ejercicio. ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que llamó? Yo así le intenté. Repita, por favor. Ahí decía, el problema decía o dice que está en el EVA, yo lo voy a poner entonces para el problemita. No, lo del EVA lo estamos resolviendo aquí, te voy a poner eso para nosotros. Pero venga acá, si yo lo estoy haciendo aquí. El examen no sé cuándo va a ser, pero dice que los exámenes empiezan del 2 Del 28 al del 2 al 9 del 2 a no sé Del 2 al 9. lo más probable es que usted debe ser el día 3 de diciembre, es lo más probable, pero dejamos que pongan la fecha y nos ponemos de acuerdo. Probablemente el miércoles que viene o el otro ya yo le tendré la fecha, pero vayan pensando por el día 3 por ahí. 4 de diciembre. Esa es la fecha. La primera semana de diciembre. Según tenía entendido, el lunes era 2. Por lo tanto, Sí, miércoles, ok. Estamos claros de nuevo. Entonces, en este problema decía que cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 3 en 13 veces en 60 lanzamientos de un dado. Ya. Entonces, desde que me dicen 60 lanzamientos, N vale 60. De que me dicen ahí 13 veces, B de 3. Entonces después dice un dado, ¿verdad? Un número mayor que 3 en un solo lanzamiento, porque recordamos que la probabilidad de éxito en un solo intento es lanzar una sola verdad. Un número menor que 3, nada más me queda el 0 y el 1. Digo el 1 y el 2. ok, ya, ahora puedo creer. Ya. 2 de cuánto, de 6 maneras de caer el dado que hay. Bien. Después yo dije mitad 1 y mitad 3, me dio 1 tercio. Si P vale 1 tercio, entonces Q vale 2 tercios. Porque 1 tercio más 2 tercios. Ya. Todo el mundo sabe que da 1. ¿Usted calcula eso? Ya. Bien, entonces, como título, escriban ahora distribución de Poisson. Ese lo vamos a dar rápidamente, ese será de una vez. Los próximos 2 miércoles se lo vamos a dedicar en cuerpo y alma a la tabla o la curva normal. Por favor, le digo desde ahora, traigan, está en el EVA, la curva normal, imprima esa página de la curva normal. ¿Ok? Hay una tabla que la vamos a usar. Si usted viene sin esa tabla, usted va a venir perdido. Porque vamos a trabajar con ella. La curva normal. Traigan eso. Bien, entonces. El tema es distribución de Poisson. Se escribe, yo lo voy a escribir aquí, con doble S. Yo escribo con una sola S. No, como te digo, o sea, yo te puedo decir es que lo importante es que tú te aprendas la distribución como es. ¿Verdad? Profesor, le verdad está dando comida ahí. ¿Cuántas pesos? ¿Cómo fue? Bien, aproveche esa oferta entonces. No, nosotros vamos al comedor del agua. Papá, en mi casa yo tengo medio servicio de 25. Medio servicio más grande. ¿Cómo es? La pila de carne, la sola. Si es grande no es bueno.
Ok, distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta, igual que la distribución binomial, discreta porque son valores puntuales. Fíjense que cada vez que determinamos una probabilidad da un número, tú veías. O sea, calculamos P de tal y da un número, P de tal da un número específico. Ahora, cuando nosotros calculamos en la distribución normal, vamos a tener entonces, no vamos a tener de que P de tal número, sino que vamos a tener un rango de valores y va a corresponder a un área determinada de la curva. Bien, aquí entonces, como son valores puntuales, se llama distribución de probabilidad discreta. ¿De acuerdo? Los datos son discretos. Fíjense que nunca le pedimos de que P de 4.5, P de 6.5, no. Aquí simplemente van a ser números enteros, P de 4, P de 5, números enteros. Por eso es la diferencia entre la distribución que vamos a dar ahora, la binomial, y la distribución normal, que es una distribución de probabilidad continua, que allí son rangos de valores que vamos a determinar, y entonces incluye todo lo que hay entre esos dos números. Si yo le digo de 5 a 6, usted va a calcular P de 5 a 6, o sea, el rango de valores que hay de ahí a allá, que es infinito, ¿verdad? Entre 5 y 6 hay infinitos números. Entonces vamos a calcular eso, un rango, que va a corresponder a un área. Pero vamos a distribuir la distribución de Poisson. P de X igual, vamos a poner aquí E elevado a la menos lambda, lambda elevado a la E, entre X factorial, donde lambda es igual a NP. Mire que lambda se parece a la media y realmente es la media. O sea, lo único que aquí le llaman lambda en esa fórmula. Pero es una probabilidad, es ¿cómo le llaman? Una media aritmética, lo único que es relacionada generalmente con el tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la fórmula. Entonces, para trabajar con esta distribución, generalmente no nos dan a lambda, entonces, pero sí nos dan a n y a p, y lo calculamos utilizando esa formulita y luego aplicamos la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un par de ejemplitos divertidos para que usted entienda. Esa es, ya usted sabe que es la base del sistema de logaritmos neperianos, que nosotros lo calculamos dándole shift ln, y ahí tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, escriban ejemplos divertidos. Eso es elevado a las menos lambda. Menos lambda. Bueno, entonces el problema dice así: si el 14% de las herramientas, producidas en un proceso de manufactura, resultan defectuosas, calcule la probabilidad de que en una muestra de 30 herramientas en una muestra de 30 herramientas elegidas al azar, dos puntos y aparte, A, 4 sean defectuosas, 4 sean defectuosas.
conjunto y la parte B. A lo sumo 2 lo sean. A lo sumo 2 lo sean. C, al menos 3 sean defectuosos. Y D, entre 5 y 7 sean defectuosos. O no sean. Vamos a trabajar aquí para dejarle la formulilla. Bien. Empezamos, ¿verdad? Dice ahí que ¿cuánto por ciento de las herramientas? El 14%. Significa que P es igual a 0.14. Q ahí no nos interesa realmente porque en la fórmula solamente tenemos N por ciento. Entonces, ¿cuántas se eligieron al azar? 3. O sea que N vale 3. Entonces, en la parte A me piden 4 sean P de 4. En la parte B, a lo sumo 2. señores, estamos analizando el problema. Debe haber un silencio absoluto. Solamente debe estar hablando el que está leyendo el problema para yo analizarlo. Si cada uno va hablando por su lado, no estamos entendiendo nada. Y después tendré que repetir lo mismo que estamos hablando aquí ahora. En la parte B dice A lo sumo 2. a lo sumo 2, es decir, X menor o igual que 2. Todo el mundo debe saber cuando decimos a lo sumo. Fíjense que el lenguaje que estamos usando es el mismo. Para la distribución normal vamos a tener el mismo lenguaje también. A lo sumo tanto, al menos tanto, entre tanto y tanto. O sea que ese lenguaje usted tiene que familiarizarse con él porque es lo que le va a permitir analizar el problema. Ok, la parte C. Al menos 3. Al menos 3, P de X mayor o igual que 3, ¿verdad? Al menos 3 significa 3 o más. La D, Entre 5 y 7. entre 5 y 7 lo representamos como X mayor o igual que 5, pero menor o igual que 7. Usted le puede poner menor o igual o le puede poner menor que nada más y como quiera siempre se sabe que los extremos están incluidos aquí, ¿ok? Pero yo le pongo para especificarlo más, en el lenguaje cristiano eso significa P de 5 más P de 6 más P de 7. Entonces, ese que dice mayor o igual que 3, ¿quién me dice cómo podríamos hacer? En el lenguaje cristiano aquí yo detallé eso. ¿Quién me detalla eso? P0, P1, P2, P3. No. Al menos 3, ¿quién me dice cómo es? P de 4, P de 5, P de 6, ¿hasta cuánto? Hasta P de 30, pero nadie se va a poner de cobarde con P a calcular todo eso, ¿verdad? ¿Qué usted calcularía? Que mayor. ¿Qué usted calcularía ahí? Si le dice mayor o igual que 3. ¿Eh? P3 y P3 lo resto. Evidentemente que no. P3 y P3 lo restos. No, P3. Le va a dar 0. P3 y 30. Y P3 y P30 y los restos. No. A la P100. 1 menos. Eso le daría, pensando así lógicamente le daría P de 27, pero claro que lo da 1 menos, pues 0 por Hasta P100. 1 menos, 1 menos. P0 más P1 más P2. Tranquilo. O sea, lo que le falta. Si aquí dice de 3 en adelante, entonces calculo todo lo que hay por 1 menos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hay, sería P de 0, más P de 1, más P de 2. Muy mal. No, es de 3 ahí.
No, manito. No. Lo que tenemos que calcular es de 3 para adelante. Pero, ya tenéis como si usted está aquí y le piden calcule lo que hay de aquí hasta aquella pared. Yo pido este pedacito y al total de las 2 paredes le resto eso y ya. O lo va a poner de cobarde con pea mediendo esa vaina, ¿no? Ok, entonces, menor o igual que 2, ¿qué sería? 0, 1. Pero eso es igual que si yo calculara 1 menos 1 menos P de C, P de qué? 1 menos P de 3 más P de 4 más. ¿Y quién se va a poner el cobarde con P hasta calcular hasta el 3? Esto es cuando es más conveniente, pero cuando lo que yo voy a calcular es más grande, lo voy a poner 1 menos y apretar el pedazo más grande, es como que me digan, mira este pedacito de aquí, yo me voy a poner, no, espérate, esto es igual a 1 menos de aquí a allá, claro que es igual a eso, pero es más largo el camino, se va a poner de cobarde con PA, no, usted va a calcular. Ok, entonces, yo voy a calcular P de 4, la parte A, para que ustedes hagan el favor de calcular todo lo otro. Entonces, lo primero que hay que hacer para todo, ¿verdad? Ya cuando yo lo calculo en la parte A ya sirve para los demás. Hay que calcular a lambda, ¿verdad? Lambda es igual a n por t. Por tanto, lambda es igual a 30 por 0.14. ¿Cuánto da eso? 4.2. 4.2. Bien. Teniendo entonces el valor de lambda, ahora utilizo la formulita P de 4 igual a 4.2, perdón, primero E elevado a la menos lambda, que sería E elevado a la menos 4.2. Lambda, que es 4.2, elevado a la E, que en este caso elevado a la 4, entre 4 factorial. ¿Quién no entendió? O sea, lo que hemos hecho es sustituir los valores en la fórmula. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Podemos hacerlo de forma continua en la calculadora. Aquí decimos P de 4 igual. En la calculadora usted va a poner shift LN, o sea, segunda función LN, y de una vez le va a aparecer una E ahí, ¿verdad? Entonces usted le va a poner menos 4.2. En alguna calculadora, en otra hay que ponerle elevado a la menos 4.2, pero en otra le pone de una vez LN y le pone como el espacio para que usted ponga menos 4.2. Entonces, chequea a ver si lo hace así. Menos 4.2, entonces puede poner aquí por y pone 4.2 elevado a la 4. Usted sabe ya que la tecla de elevado es. Entonces va a poner dividido entre y va a poner 4 y entonces va a poner una tecla que es x factorial o n factorial en alguna calculadora. Y creo que le da igual y se acabó el evento. ¿Cuánto dio eso? 0.19. ¿Y qué más? Tiene que tener 4. 4. 0.19 44. 44. Siempre de Acá dio igual que uno que vimos ahorita de la distribución normal. Siempre de 4 cifras. Siempre vamos a tener 4 cifras porque me podrían pedir un porcentaje. El porcentaje eso es 19.44%. ¿Quién no entendió? ¿O quién en la calculadora no pudo hacer? Miren una cosa, pregúntenme todo lo que quieran de la calculadora hoy, porque el día del examen me pongo brutico, yo no entiendo. Yo no puedo empezar a utilizar 32 calculadores el mismo día. Y puedo estar en lo que yo te estoy enseñando a ti lo de la calculadora, está que haciendo maravillas. Ay, manita, así que lo que tengo tanto tiempo que... O sea, eso. ¿Por qué eso se puede hacer 4? Antes de eso, menos
Él es acá, elevado. Al final lo multiplicamos por 5. Elevado a la 4. Al final lo multiplicamos por 100 para sacar la desviación. Esto es para llevarlo a porcentaje, pero generalmente si no le piden nada, usted lo puede dejar así. Y ya. Es por si le piden en algún caso, le piden el porcentaje. Ministro, ¿cuánto le dio la vez? Tú te diviertes mucho grabando, manito, que yo veo que tú copias poco y haces poco lo decís. En el copiar del hacerlo, si no uno no aprende, aunque tenga los videos y tenga los trabajos. Hay que guayar ayuda y O sea, el 19.94 no va. Ahí me la voz, por favor, para yo escuchar la No, eso no es obligatorio. Le estaba diciendo que se expresa siempre con 4 lugares, porque en algún problema le puedo pedir que haya el porcentaje. Y entonces usted simplemente le puede colocar. Pero no es obligatorio. Y en caso de que usted no nos pida el porcentaje y nosotros como quiera se lo pongamos, de que usted no nos lo pida y nosotros se lo pongamos, no hay problema. No tiene punto más. 24, Pero no tiene punto menos. Pero no tiene gloria. más problemas. Hay una aseguranza. No, ya, lo de los proveídos es otra cosa. Pero lo había hablado que se llama Paulo. Dime cuánto te dio la C, la B y la B. Y nos vamos, de una vez. Pero es que tú me dices no vamos, ¿cuál es la B? Dime. Ahora, porque se lo hice yo, tú no puedes pretender que aquel lo hiciste tú. tranquilo. Me estaban la y sumando una salida. No, porque es que la probabilidad más que te dio una puntualidad ahí con la tarjeta. Pero lleva porcentaje. No, así no se me así. No, pues hay algo mal ahí. Ey, vamos a chequear ahora que parece que hay algo mal aquí, dígame. Pero eso no se va a hacer Bien. Ay, que no hablen todos juntos, por Dios. ¿Cuál es la pregunta? Pérez lo que hicieron va a dar 0 porque 0 por 0 es 0, entonces pidiendo 0 es 0. ¿Dónde que 0 es 0? ¿Dónde que 0 por 0? No, No crean que P de 0 da 0. 0 aquí da 0. No, 0 factorial da 1. ¿Es verdad? Sí. Y todo 0 factorial da 1. elevado a la 0. 1. Ya, perfecto, pero entonces hay que ver. Le dio 1, pero yo le digo 0 factorial da 1 ahora. El resultado final no le puede dar 1 punto algo. De que usted ve que me dio 1 punto algo, ya o sea, está mal. Inmediatamente ve que está malo, porque no, la probabilidad máxima, la suma de todas las probabilidades, desde 0 hasta 30, ¿cuánto le da? 1. Entonces si le da 1 punto algo, diga, ay, está mal, porque no me puede dar 1. Bien, vamos a revisar cuál fue su error. 311.10. Está mal son unos pasteles que venden allí, pues yo voy a ver ahora cuál es el problema de él. No, ese está bien, ese está duro. El que está ahí hecho. La que está pizarra está buena. Te voy a prestar un Wikipedia. Lo hago otra vez. Punto 2. Entonces, por 4.2 elevado, ahora es lo que varía, elevado a la celda, ¿verdad? Entre 0 factorial. Claro que esto sí que da 1, ¿verdad? Pero esto no da 1. Mire, eso da 1 y esto da 1, pero esto no da 1. ¿Le llegaron? Bien, entonces va más E elevado a la menos 4.2. 4.2 elevado a la 1 entre 1 factorial más
Entonces, E elevado a la menos 4.2 elevado a la 2 entre 2 factorial. ¿Hay algo más? Ya. Eso es lo que usted va a calcular. Entonces, este resultado de aquí nunca le puede dar de que 1 punto algo. El valor máximo de la suma de todas las probabilidades de 0 hasta 30 da 1, entonces quiere decir que esto da siempre un valor entre 0 y 1. Y este otro un valor entre 0 y 1 y este otro también. Y la suma de todos ellos tampoco puede dar 1. Porque de la única manera que da 1 es si yo sumo toda la probabilidad, desde 0 hasta 3. Manita, tú te has divertido bastante con ese celular. Ahora y en la hora de nuestra muerte, no, esto ha sido todo el tiempo. 5.000 familias. Con 6 hijos cada uno. ¿Cuántas esperarías que tenga 2 niños? Al menos 5 niños, al sumo 3, ya sea 3 o 4. Espérate, vamos primero la parte A dijo. ¿Cuántas esperaría que tenga? 2 niños. Siga. La B. ¿Cuántas esperaría que tenga? Al menos 5. Al menos 5, o sea. Siga. A lo sumo 3. Ya sea 3 o 4. Ok, en ese problema, nosotros creo que hicimos uno similar, ¿no? No, creo que el que hablamos fue nada más desde los surdos, ¿verdad? Bien, de todas maneras yo pensaba hacer un problema similar a este, pero vamos a hacer este y ponemos entonces otro para que estemos claro. Además de la fórmula de probabilidad, ¿verdad? De la distribución binomial, que era P de X igual a NCX, E elevado a la X, Q elevado a la N menos X. Además de esa fórmula de probabilidad, hay una fórmula que es μ igual a NP. No sé si yo la puse el día que hablamos de eso. Bueno, eso es media aritmética. Media aritmética o valor esperado. Y hay otra que es desviación estándar igual, o desviación típica, que es lo mismo, igual a raíz de n efecto. Desviación típica o estándar. Bien, entonces aquí en este problema me están pidiendo en cada caso la desviación típica o estándar. Mire, aquí nosotros tenemos, como hablan de el número de hijos en una familia, ya usted sabe que la probabilidad, por ejemplo, de que sea varón es 1 medio, y la probabilidad de que no lo sea sería 1 medio también. Bien, entonces estos datos de aquí me permiten calcular esas probabilidades que me están refiriendo en el problema. Entonces con eso yo consigo una probabilidad. Entonces esa otra n grande, esta n con esa p y esa q me permiten calcular una probabilidad determinada similar a los ejercicios que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces esta otra n con esta p que habremos determinado, entonces nos permite calcular el valor esperado. Fíjense que en el problema dice cuántas de esas familias se espera que tengan
y entonces dice 2 hijos, al menos 5, después menos 3 o menos, o al menos 3, ¿verdad? Digo menos de 3 o a lo sumo 3, a lo sumo 3, y entre 3 y 4. Bien, o sea que en cada caso lo que me piden es cuántas se espera que tengan eso, o sea, el valor esperado, que es la media, igual a n por t. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, en ese sentido entonces, yo primero voy a calcular la probabilidad que me piden y luego el valor esperado. Yo voy a hacer la parte A con todo y entonces ustedes me van a hacer el favor de hacer lo que falta. Bien, bien, el caso primero dice la probabilidad de 2, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a decir que P de 2 va a ser igual a 6 combinación de 2, un medio, elevado a la 2, por un medio, elevado a la 6 menos 2, que es 4. Bien, la fórmula le dice eso. Luego entonces, P de 2 va a ser igual, 6 combinación de 2, chequen a ver cuánto da. Un medio elevado a la 2 más 6, a la 2 más 4 da 6. Eso lo pueden hacer en un solo cálculo también, ¿verdad? Le dieron 6 NCR2. 15. Entonces, 15 por un medio elevado a la 6, ¿cuánto da? 15 sobre 64, da eso. 0.4. 0.23 44. Ok. Entonces, esa probabilidad ahora la vamos a multiplicar por N, NP, que va a ser igual a 5000 por 0.2344. ¿Cuánto da esa multiplicación? 1000. Ahora 1171. 1171.72. Entonces usted pone solución de las 5000 familias con 6 hijos cada una, se espera que 1171 tenga, ¿qué es lo que dice la parte A? Tengan 2 varones o 2 hembras. 2 niños. Tengan 2 varones, vamos a poner, ¿verdad? Porque aquí nosotros decimos de que niño y niña y no varones, no hembras. ¿Quién no entendió? Si está claro, ya usted sabe que en la parte B, cuando dice mayor o igual que 5, eso significa que usted va a tener 5 P de 5 más P de 6. Y luego que calcule P de 5 más P de 6, lo multiplica por N y ahí obtiene el valor y luego presenta la solución similar a como yo lo puse ahí. Dígame. Yo no vine a clase pasada, pero por lo que ya veo viendo, o sea, yo de la fórmula yo sé que se determinó aritmética o valor específico. Sí, o valor esperado. P y Q, ¿se lo dan? Bueno, me lo dan implícitamente, como dice ahí, P es la probabilidad de éxito en un solo intento. Entonces, en este caso, la probabilidad de que salga varón o hembra en un solo parto es 1 de 2, porque estimamos que es o varón o hembra. Bien, y luego la probabilidad de que no salga varón, entonces sería 1 menos P, que sería un medio también. Bien,
Entonces, eso se da implícitamente, por tanto uno lo analiza y lo sabe. Bien, aquí dice a lo sumo 3, ¿verdad? A lo sumo 3, eso significa que vamos a calcular P de 0 más P de 1 más P de 2 más P de 3. Si les resulta más fácil, recuerden que usted puede calcular 1 menos P de 0 más, 1 menos P de 4 más P de 5 más P de 6, ¿verdad? Porque si usted, bueno, mire, aquí calculamos P de 5 y P de 6, es más fácil calcular 1 menos P de 5 más P de 6 más P de 7. Una pregunta, en la B, profesor, que es igual a P. No, hay que, perdón, aquí hay que incluir más P de 4, ¿verdad? Porque si dice al menos 5, perdóname, que estoy confundiendo aquí esta parte, que ya dijimos que era P de 5 más P de 6. En este, P de 0 más P de 1 más P de, hasta P de 3. Y entonces usted lo calcula como 1 menos P de 4 más P de 5 más P de 6, o sea, con un corchete aquí indicando, porque usted va, un momentito, indicando que usted va a incluir eso de ahí para allá. Como dice menor o igual que 3, quiere decir que no incluye el 3, y entonces lo puede calcular con todo lo que sigue después del 3, que sería 4, 5, 6, el 7 no va. El 7 no va porque son hasta 6. Bien. Preguntas, diga. En la B, que le dije que es igual a P5 más P6. En la B. Ajá. ¿De dónde determinó 5 y 6? Porque ahí dice al menos 5. Al menos 5 es 5 o más. Pero esto nada más llega hasta 6 porque dice que N vale 6. Bien. Y aquí P de 3 más P de 3 o 4 sería P de 3 más P de 4. Entonces, fíjese, si lo que usted va a calcular aquí es más grande o igual que lo que usted va a calcular ahí, usted opta por calcularlo de esa manera. O sea que todo depende. En este caso es más conveniente esta fórmula porque en la parte B me pide P de 5 y P de 6. Ahí nada más hay que calcular P de 4 y a 1 restarle la suma de esos 3. Pero si usted lo quiere hacer directo, 0, 1, 2, 3, también es válido. ¿Y en cada uno es la misma fórmula? En cada uno es la misma fórmula, sí. ¿De acuerdo? Háganlo y